que si una forma de medir la calidad de la música de un compositor es cuánto tiempo perdura su popularidad, sin duda alguna, Strauss es inmortal. Y su música, una de las mejores. Gustó, sigue gustando y gustará siempre. Me he tomado la libertad, una vez más, de autoinvitarme para compartir contigo esta música que calienta nuestro corazón. El vals tiene sus orígenes en algo y en alguien llamado Ländler, que de hecho es un baile austroalemán que tiene un compás de 3x4 y entre 1770 y 1780, siglo XVIII, fue cuando el vals primero apareció, pero casi de inmediato se convirtió en la locura de Europa, y no solo de Viena, a pesar de que esa fue la ciudad capital, por así decirlo, del vals. Ya a finales del siglo XVIII, la gente de Viena bailaba, se dice, como loca. Y conforme se acercaba el carnaval, el ambiente festivo se mostraba por todas partes. Estamos hablando de mucho antes de Strauss. La fascinación de las damas vienesas por bailar, por ir al carnaval, era tan determinante que se decía que nada, absolutamente nada, podía interferir con disfrutar de ese que era su pasatiempo favorito. Y bailaban, pues como tal vez a muchos nos gustaría bailar, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Naturalmente, el vals se convirtió en algo económicamente comercial. Y a lo largo de casi todo el siglo XIX, pues aún los grandes compositores no se sentían como muy orgullosos de seguir satisfaciendo la demanda. Para los altos intelectuales, el origen del vals en los bailes populares austroalemanes no era como de mucha categoría. Pero había un precedente que los salvaba, que, por así decirlo, recuperaba la dignidad del músico compositor que componía valses. Y ese precedente era, pues, nada más y nada menos que Haydn y Mozart. Estos dos grandes músicos, respetados por todos, habían escrito una buena cantidad de música para bailar. No necesariamente valses, por supuesto, pero sí música que gustaba al oído popular y se prestaba para la fiesta. Schubert, otro romántico y gran respetado en este caso, escribió varios volúmenes de valses para satisfacer la demanda por esa nueva moda. Y bueno, Chopin, el maestro, escribió también valses, idealizados, si tú quieres, porque no eran para bailar, pero los escribió. Y Brahms, otro grande de su época, también hizo su contribución. Muy pronto, pero muy pronto, después de que el vals apareció, se empezaron a escuchar los gritos fundamentalistas acusando al vals de ser obra del demonio por ser totalmente inmoral. Las naciones puritanas sabían perfectamente a dónde apuntar el dedo. Y cuando hablaban del vals, decían: este loco de nacimiento alemán, destituido de toda gracia, de toda delicadeza y de toda educación, es quien promueve esta asquerosa práctica. Así se expresaban los críticos y los periódicos y diversas publicaciones en Inglaterra. Algunos no sabían bien
si se referían a la familia Strauss, aunque ellos eran austriacos, o se referían efectivamente al vals en sí mismo, porque su origen era austroalemán, en ese baile tradicional y antiguo. Pero a pesar de todas las quejas y a pesar de todas las voces acusando al vals de inmoralidad, la marea era irreversible. Hubieron dos grandes Johann Strauss. Sin lugar a dudas, Johann Strauss hijo es el más representativo, el más famoso, junto con su música que nos sigue haciendo vibrar. Sin embargo, dedicando este programa a Johann Strauss hijo y a su música que estaremos escuchando, como han sido algunos de los primeros acordes del Danubio Azul, interpretado por la Gran Orquesta de Viena dirigida por Herbert von Karajan, es imposible hablar de este hombre sin mencionar su contexto familiar. Porque, como de alguna forma lo mencioné hace unos instantes, el primer gran exponente del vals como compositor fue su padre, también llamado Johann Strauss. En 1852, un periodista francés escribía: en toda casa y en todo piano de Viena están los valses de Strauss. Pero ya se refería en ese momento al más joven de los dos. Podemos entender el por qué en todas partes se escuchaba esta música. Strauss había escrito más de 200 valses, todos eran favoritos, todos eran tarareados e interpretados en toda Europa. Plebeyos y aristócratas se unían con ellos. Orquestas y organillos los tocaban. Se escuchaban en la calle, en los bailes, en los jardines, en el teatro. Los vieneses bailadores llevaban a su músico favorito sobre los hombros cuando terminaba alguno de sus conciertos, y sobre los hombros gritaban: ¡Strauss! ¡Strauss para siempre! Muy pronto, el resto de Europa hizo eco de ese sonido y gritaban a coro: ¡Strauss para siempre! Y fueron de alguna forma profetas. Aquí estamos tú y yo, escuchando a Strauss. Pero había mucho más en el vals que mero entretenimiento, y los mejores músicos estaban muy impresionados con lo que Strauss padre estaba ya haciendo. Berlioz, un gran músico, a principios del siglo XIX, visitó Viena en 1845 y tuvo mucho que decir respecto a las innovaciones técnicas que conllevaba el vals. Hasta los más críticos tuvieron que admitir que el vals tenía un gran valor musical. El gran crítico de música Chorley escuchó la orquesta de Strauss en 1844 y decidió que el vals, como era conducido por el maestro vienés, contenía, y voy a citarlo textualmente, una verdad que todos los músicos deben ponderar. Chorley nunca había escuchado tal variedad y sutileza en la música orquestal, y nunca había escuchado un tipo de música que se prestara a tanta belleza en su interpretación. Debemos recordar, queridos amigos, que la interpretación de una orquesta como tú y yo hoy la entendemos estaba aún en su infancia, en 1840. No existía ese concepto de la gran orquesta sinfónica, filarmónica. Nos parecería como absurdo. Ya había pasado Beethoven. Sin embargo,
la orquesta como tal, como tú y yo hoy la escuchamos en una gran sala de conciertos, realmente se va formando, inventando en el siglo XIX y en gran parte gracias al vals. Las orquestas de aquel entonces tocaban mucho menos conciertos de lo que hoy pueden interpretar. Para darte un ejemplo, la mejor orquesta de Francia durante esa época, que era la orquesta del Conservatorio, solo interpretaba conciertos y se le escuchaba 6 veces al año, nada más. Se estilaba todavía mucho la pequeña orquesta de cámara y no tanto estas grandes orquestas para estos grandísimos conciertos. En 1850 empezó el crecimiento y el desarrollo de la orquesta sinfónica para convertirse en un grupo eficiente y de alto poder. Antes de eso, como te mencionaba, las orquestas de baile en París y en Viena, pues brindaban algo mucho más modesto para su época. En la historia de la música, se estima que Mozart en París y Strauss, el mayor, el padre, en Viena, fueron los primeros directores de orquesta modernos, dentro del concepto de lo que tú y yo conocemos hoy como orquesta moderna y actual. Antes de ellos, la gente llegaba a escuchar la música. Pero se dice que con ellos, Mozart en París y Strauss padre en Viena, la gente no solo llegaba a escuchar música, llegaba a verlos a ellos como conductores de la orquesta. El padre de Strauss, Johann Strauss padre, nació en Viena en marzo 14 de 1804, al inicio del 19, y aprendió el violín siendo niño. A la edad de 15 años era músico profesional y tocaba ya en diversas orquestas. Strauss padre compuso con mucho temperamento, con mucha destreza. Nunca se olvidó de que estaba componiendo música para bailar, aun cuando engrandeció la forma para convertirlo eventualmente en el vals de concierto de la gran orquesta. También hizo del vals vienés un gran negocio. Fue un hombre muy listo para la cosa de hacer dinero. En poco tiempo tenía ya empleados a más de 200 músicos y era capaz de llevar música a 6 bailes diferentes cada noche. Obviamente compuso de manera constante. Produjo piezas que aún son muy populares, como la famosísima marcha Radetzky, que siempre se escucha generalmente en los grandes conciertos de Año Nuevo en la ciudad de Viena, y es con la que muchos cierran, de hecho, la función. Entre 1834 y 1838, Strauss llevó a su orquesta en gira. Hungría, Alemania, París, Londres, en todas partes sucedía lo mismo. Strauss conquistaba. Todos amaban su música, todos se asombraban del brillo, la precisión y el poder de su orquesta. Pero el ritmo frenético de trabajo tenía que cobrar un alto impuesto. Johann Strauss, sin lugar a dudas, estoy segura, queridos amigos, su música nos hechiza, nos envuelve. Es verdaderamente música inmortal. Y decíamos que Strauss padre, quien ya tenía esos 200 músicos a su servicio como empleados, que llevaba música en gira a toda Europa y que durante 4 años consecutivos paseó por Hungría, Alemania, París, Londres, aclamando realmente su éxito, conquistando a todos sus escuchas. Pues llegó un momento en que el ritmo no aguantó más.
Hoy nos asombramos de los horarios de muchos de los conciertos que algunas personas, algunos artistas dan. Pues los horarios de la orquesta de Strauss padre eran verdaderamente matadores. Te voy a dar un ejemplo. En Francia, tan solo en Francia, Strauss y sus hombres en la orquesta dieron 86 conciertos en 91 días. Ahora, considera que no había avión, ni trenes de alta velocidad, ni trenes de mediana velocidad. Estamos hablando de gente que básicamente se transportaba en lo que hoy conocemos como casi las diligencias del viejo oeste. Algunos trenes incipientes, sin lugar a dudas, pero de muy baja velocidad, circulaban ya por algunos países europeos. O sea que calcula el ritmo que se debe llevar para en 91 días dar 86 conciertos. Es obvio que después de estas giras durante 4 años casi consecutivos, Strauss llegó a Viena y se colapsó. Estaba casi más muerto que vivo. Con su esposa Anna tenían una familia numerosa, 7 hijos. El hijo mayor era precisamente Johann Strauss, el que llevaba el mismo nombre que el padre. Y de quien hoy hablamos fundamentalmente y cuya música hemos estado escuchando al inicio de esta sección, su famosísimo vals El murciélago. Johann Strauss hijo nació en 1825. El papá era déspota como papá y como director de orquesta. Él vivía solo para la música, su orquesta y para hacer dinero. No le interesaba mucho ni su esposa ni su familia. Y curiosamente en algo fue particularmente rígido, firme. No quería que ninguno de sus hijos se convirtiera en músico profesional. Johann, el mayor, era muy talentoso, pero tal era la antipatía que su padre sentía por la vida de un músico profesional, que su hijo tuvo que ir a tomar lecciones por fuera de casa y a escondidas, porque el padre se negaba en absoluto a que alguno de sus hijos se dedicara a la música, aunque de hecho no solo Johann, también Joseph, su hermano, eventualmente se dedicó a ello. Pero algo pasó en el camino que facilitó la educación musical de su hijo mayor, quien, como te decía, a escondidas se salía a estudiar música. Y algo facilitó esa educación a pesar del grandísimo dolor que le causó a la madre de Strauss. Resulta que el papá, pues se salió de la casa para irse a vivir con otra mujer, con quien tuvo 4 hijos más. Te podrás imaginar que eso fue un escandalazo en la ciudad de Viena. Strauss padre murió en septiembre 25 de 1849. Y si bien recuerdo, el mismo año en que murió Chopin. Pero no murió antes de haber visto a su propio hijo establecido y siguiendo su profesión. Es obvio que llegó un momento en que ya nada podía hacer al respecto, y con mucha rabia tuvo finalmente que dar su consentimiento. En ese entonces Johann II tenía 19 años de edad cuando decidió competir con su padre. Y Viena estaba asombrada. Había muy pocos secretos en la ciudad y todos sabían de las tremendas tensiones que había en la casa de los Strauss, entre el abandono que había hecho el padre de su familia y estos pleitos familiares por el hijo mayor que insistía en proseguir con la música y el padre que quería impedírselo a toda costa. Strauss hijo
pues tuvo un primer compromiso en el restaurante del Jardín Domeyer, y ahí fue su primer concierto. Y lo hizo con mucho tacto. Terminó la velada después de haber interpretado varios de sus propios valses con una pieza de su padre. Cerró el concierto de alguna forma acreditándole al papá, a pesar de los disgustos, su amor por la música. El debut de este hombre fue un completo éxito. Los periódicos de Viena salieron al día siguiente de aquella noche escribiendo: «Buenas noches, papá Strauss. Buenos días, Strauss, hijo». De Viena. Con todo el disgusto que le pudo haber causado a Strauss padre, fue lo suficientemente noble para reconocer el enorme talento que su hijo tenía. Strauss y su padre se reconciliaron, y cuando el mayor de ellos murió, el hijo se hizo cargo de la orquesta de su padre y la fue combinando con la suya propia. Eventualmente, Johann Strauss, hijo, cuyos valses hemos estado escuchando, llegó a tener 6 orquestas, trabajando todas la misma noche, y corría de una a otra, pues haciendo una breve aparición en cada una de ellas. Negocio era negocio, y ciertamente que de su padre heredó el amor por la música y el amor por el negocio. Strauss tuvo que emplear un equipo completo de músicos para 6 orquestas, asistentes de dirección, ya que él no podía dirigir las 6 al mismo tiempo, un bibliotecario, copiadores que se dedicaban a copiar partituras de la música, publicistas y también agentes de reservaciones. Así que de toda Europa llegaban cartas, como de la misma Viena, solicitando una intervención de la orquesta de Strauss en tal baile, o en tal banquete, o en tal evento que involucraba muchas veces a los aristócratas. Su amor por ir al parque y por dar conciertos al aire libre nunca terminó. Como su padre, pues llevó a su mejor orquesta en gira y cautivó a toda Europa. Muy pronto tenía una posición que le permitía delegar los compromisos diarios y se concentró en componer la música. Poco se sabe, curiosamente, de su vida personal. Tal vez tanto conflicto con el padre, habiendo abandonado a su madre y a los hijos, entre ellos él mismo, pues le obligó a mantener, por así decirlo, una vida mucho más discreta. Y Johann Strauss, contrario a lo que tú puedas imaginarte, o yo también, al verlo de primer golpe, no tendría ninguna de las características que asociamos con los austriacos. Sí, era alto, relativamente alto, pero tenía el pelo negro y chino apretado, y un bigote enorme de color negro que le hacía parecer más como un moro, como un árabe, que como un europeo. En 1860 fue el inicio de su gran serie de conciertos, valses, marchas y polcas, incluyendo obras como el famoso vals Los cuentos de los bosques de Viena, el vals Emperador y, por supuesto, el único, conocido de todos, Danubio Azul. Mi acercamiento a Strauss este día, más allá de el amor por la música, siendo niña, fue la primera pieza de piano que quise interpretar y que, gracias a una buena maestra y al afán de mis padres, se hizo realidad. Música cercana a mis recuerdos y a mi corazón.
Pero todas estas obras, queridísimos amigos, son mucho más que música para bailar. Strauss introdujo una serie de elementos, una melódica inspiración, elaboradas introducciones para los valses. Su orquestación, que se consideraba delicadamente ajustada, todo entraba en el justo momento, dentro de una melodía casi perfecta. Sus muy finos y sutiles ritmos. Todo esto, sin lugar a dudas, conforma la auténtica contribución al gran repertorio de la música que este hombre hizo. De Strauss, más que de conocerse su vida privada, se conoce la gran vida pública que llevó. Visitó América en 1872. Y siéntate bien para escuchar lo que te voy a decir. 1872. Ganó por 14 conciertos la colosal suma de $100,000. 1872. Los periódicos de Nueva York lo llamaron el rey del vals, quien evidentemente era un hombre que, como decían los periódicos, habla solo alemán, pero sonríe en todos los idiomas. De aquellos 14 conciertos con los que hizo su gira, surgieron en ese mismo periodo, en ese mismo viaje, muchos más compromisos. Y para hacerte el cuento corto, cuando regresó a Europa había ganado $200,000. Había duplicado la suma original que le ofrecieron. Podrás darte cuenta que eso significaba que era verdaderamente millonario. El 4 de junio de 1899, quien compuso más de 500 piezas musicales, murió con su inmortalidad asegurada, tanto como la de Beethoven y la de Brahms. Su música ha sido ponderada universalmente, desde los sencillos amantes de la música hasta por los más sofisticados e intelectuales músicos. De él se ha dicho que de todos los talentosos proveedores de alegría, Johann Strauss es el más querido. Para muchos no se puede componer mucha música sin pensar en ese genio sonriente de la ciudad de Viena, a quien ciertamente te invitamos a siempre seguir escuchando. A Dios las gracias por este espacio que nos permite compartir. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.